momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles nuevamente a través de este espacio en Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy ya, a pocos días de cerrar este quinto mes del año, como nada, ya vamos por mayo. Este año se está pasando como agua entre las manos. Ojalá hayamos podido en estos primeros 5 meses del año pues hacer todo lo que nos habíamos propuesto aquella noche de año viejo y año nuevo, en la que se comieron 12 uvas, ya irán 5 por mayo. Las metas que se hayan planteado a nivel personal, a nivel comunitario, pues bueno, entonces listo, estamos preparados con este programa y bueno, ahora sí, estamos esta mañana pues teniendo en cuenta que el país en el país siguen pasando muchas cosas. Ahora mismo hay un tema importante que es el tema de el paro que algunos maestros han decidido hacer en establecimientos educativos. Nos hemos encontrado que sí, efectivamente hay institutos y escuelas públicas que están cerradas, lo cual desde CIPREVICA manifestamos que es una pena en el sentido de que muchos estudiantes, muchos niños, niñas y adolescentes están dejando de recibir educación, que es un derecho. Los maestros tendrán todos los derechos laborales que quieran, pero siempre y cuando no afecten al derecho a la educación, porque entonces aquí estamos, ¿qué derecho es más importante? Y entonces por hablar de un derecho o del otro, pues se viola uno por defender el otro. Así es que en CIPREVICA sí estamos a favor del derecho de la educación, también de los derechos laborales, y por supuesto pues estamos pidiéndole al Ministerio y al Sindicato de Trabajadores de la Educación que logren acuerdos para que pronto las niñas y los niños puedan estar nuevamente en sus aulas. Esta mañana, amigas y amigos, como hemos anunciado en las redes sociales y también en el espacio de redes sociales de Radio La Voz de Colomba, y también lo ha hecho nuestra invitada al día de hoy, hoy tenemos nuevamente con nosotros en el programa, es un verdadero gusto tener nuevamente a Ninochka Matute. Ella es concejala de la Municipalidad de Guatemala, pero ahora también, y vamos a hablar de esto en primer segmento, vamos a hablar de la MUNI. La entrevistamos la primera vez el 8 de febrero del año pasado, tenía 15 días de ser concejala, seguramente hoy tendrá muchísimo más que contarnos de cómo ha sido las luces y las sombras de este trabajo como concejala en una municipalidad que pues ya sabemos todas y todos que tiene 40 años de ser gobernada por un mismo grupo, y bueno, ella desde adentro nos podrá contar algunas intimidades de lo que ha sido su gestión como oposición. Y en el segundo segmento, amigas y amigos, no se lo pierdan, también vamos a hablar con Nino sobre el tema del nuevo partido que se está creando, que es el Partido Raíces. Entonces, será una entrevista interesantísima, como siempre. Así es que, Nino, muchas gracias por aceptar la invitación, como siempre, bienvenida, y es un gustazo tenerte por acá. No, Edgar, la verdad que el gusto es siempre mío. Tenemos ya algunos cuantos meses, tal vez ya pasamos el aniversario y no nos dimos cuenta de conocernos y de mi parte admirar muchísimo el trabajo tuyo y de CIPREVICA. La verdad que ha sido súper valioso poder participar y conocerlo y saber cómo hay espacios donde efectivamente se está transformando la realidad del país y sobre todo muy enfocados a lo que significa la juventud. Así que para mí es un verdadero gusto y de verdad un honor poder compartir parte de mi experiencia contigo y sobre todo con la gente que nos escucha en la radio y luego en las redes sociales. Creo que es muy valioso poder mantener este contacto permanente entre quienes estamos en lo público y en general los ciudadanos de este país, porque parte de los problemas es el no poder conocernos y no poder mantener la comunicación. Así que yo súper agradecida, increíble que ya
De hecho, sí, pues ya dijiste que pasó un año desde nuestra entrevista, entonces ya tocaba, Edgar, nos tardamos mucho. Exacto, sí, ya tocaba. Yo así como que, a ver, ¿cuándo? Ya, año y medio, digamos, tú Sí. de concejala y entonces ya era tiempo volverte a tener por acá. Así es que gracias, Nino. Y bueno, vamos a comenzar porque el primer tema es la Municipalidad de Guatemala. Es un tema que seguramente es ya de tus nuevas pasiones ahora como concejala. Y bueno, el segundo que será después de la pausa de medio tiempo. Nino, ¿cómo ha sido este año y medio en tu gestión y la situación general en la municipalidad? ¿Era como te la imaginabas? ¿Ha sido mejor o peor? A ver, creo que básicamente, y es la manera personal que yo tengo de ver la vida, creo que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, realmente muy valiosa para mí personalmente hablando, pero también formativamente hablando y sobre todo a lo que se ha sumado a mis pasiones. Me encanta que uses esa palabra porque me identifica muchísimo, que tiene que ver con el servicio público, ¿no? Que es un ámbito en el que yo no me había involucrado. Y que ahora, pues sí, ya tenemos casi un año y medio de estar viendo el país desde otra perspectiva, desde adentro de una entidad pública que es, diría yo, el segundo poder más importante de este país, ¿no? La municipalidad de la ciudad capital. Entonces, no puedo más que estar muy contenta, agradecida y satisfecha de haber logrado en conjunto, ¿verdad? Porque yo siempre he visto este logro. Primero, el original, que fue llegar al tercer puesto en la lucha por la alcaldía. Y luego haber podido a través de esa misma campaña estar adentro de un consejo. Esto lo digo que es un logro conjunto porque evidentemente, claro, yo me atreví a dar el paso al vacío y participar, pero de no ser por el apoyo de gente que creyó en nuestra propuesta, yo no habría llegado ni a ese lugar y posiblemente al mismo tiempo no habría podido entrar al Consejo Municipal, que es donde estoy hoy. Y es interesante esto porque también creo que es primera vez en la historia política de este país que un concejal, o en este caso una concejala, entra al consejo a partir de su propio trabajo como candidata, ¿no? Es una cosa bastante inusual que se dio en mi candidatura y eso para mí le da un valor importante, ¿verdad? Una trascendencia que tiene que ver con un logro propio, pero que también otra vez me enlaza a ese logro popular de la gente que nos dio su confianza y es a la que yo he logrado o he tratado de representar dentro del consejo. También, por supuesto, tú hablabas de luces y sombras, ha sido muy duro, es un espacio tremendamente desgastante porque es un espacio que está totalmente acomodado a un sistema que no en vano han ido diseñando y rearmando a su propia manera de hacer las cosas por 40 años desde el alcalde Arzú y antes incluso, porque mucho de ese mismo equipo que estaba en la época de Berger, estamos hablando de la prehistoria de la MUNI, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí y el consejo no es para nada lo que yo me imaginaba que debería ser. Sigo creyendo que lo que yo imaginaba es lo que debería. Estamos en la entrevista con Ninosca Matute, parece que tenía algunos Anhelos de... Sí, ¿verdad? Me congelé un ratito. Sí, pero sí, así. Ojalá que esto se mejore, porque aquí me dice que es mi conexión, Dios santo. Bueno, si vuelve a pasar, paramos y cambia un poco de red. No tengas pena. Pues te decía que no es lo que esperaba para nada, ¿verdad? Ahí yo esperaba llegar a unas reuniones de trabajo, que es como se hace en cualquier municipio de cualquier ciudad que pretende ser representativa de los anhelos y necesidades de sus vecinos. Eso no sucede en la Municipalidad de Guatemala y simplemente estamos además sometidos, ¿verdad? Porque tú sabes que, y esto me importa muchísimo para poder explicarlo a la gente, que el Consejo es una entidad colegiada. Esto quiere decir que la votación o todas las decisiones se toman por votación y siempre gana la mayoría. Y como está diseñado el sistema electoral para la municipalidad, la mayoría siempre la va a tener el alcalde de turno, que el alcalde de turno pues viene siendo prácticamente el mismo equipo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces la disidencia
no tiene mucho que hacer porque siempre va a ser anulada por la gran mayoría. Eso es lo que sucede actualmente en el Consejo y eso es lo que tal vez en algún momento debería poder democratizarse para que efectivamente exista, como en el Congreso de alguna manera, pesos y contrapesos que moderen y regulen el gran poder que en este caso el alcalde tiene o la alcaldesa tendría. En contra de puntos de vista más amplios. Entonces, eso no sucede y por otro lado, no es una reunión de trabajo, muy por el contrario, son dictámenes que el equipo de trabajo de los concejales y del alcalde. En este diálogo con ella, la siguiente pregunta que corresponderá ahora tiene que ver sobre todo con el tema de cómo hacer oposición. No sé si nos escucha, Nino, ¿todavía no? No, parece que no. Vamos a recomendarle que vuelva a entrar. Vamos a ver, solo denme un segundo. Vamos a, como es un programa en vivo, ¿verdad? Vamos a dejarle el mensaje en vivo. Nino, si tratas de salir y entrar de nuevo, tal vez ahí recupera la señal. Muy bien, ya le dejamos un mensaje. Y entonces, pues la pregunta que ahora viene para Nino va a ser en el sentido de cómo se puede ser oposición. En la Municipalidad de Guatemala son 14 miembros del Consejo y entonces ellos son dos, ella y Óscar Girón, que son de oposición. Entonces la pregunta que le vamos a hacer ahora a Nino, amigas y amigos, es cómo se puede ser oposición y si hay una oposición real. ¿Se imaginan ustedes eso de 12 a 2, cuando ya probablemente los 12 ya tienen pactado y arreglado todo lo que van a hacer, y entonces los dos que están en la oposición, si terminan de ser una verdadera oposición? Nino, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, ¿tú a mí? Perfecto, ahora sí. Bueno, Nino, estábamos ahora viendo un poco el tema te estábamos escuchando sobre todo el tema de cómo disfunciona y cómo tú soñabas que fuera el Consejo Municipal, pero hay una duda importante y es, bueno, todo el mundo confía en Nino. Me recuerdo que hace 13, 4 años era la doctora Caravantes y era 13 contra 1. Era una cosa bien complicada. Pero bueno, ahora la pregunta, Nino, es ¿cómo se puede ser oposición? ¿Hay oposición? Ustedes son dos con Óscar Girón y los otros 12, aunque son entre unionista y creo, ya sabemos que es lo mismo. ¿Cómo funciona eso, Nino? Sí, bueno, he de decir que en ese fallo técnico se perdieron mi discurso, el mejor discurso de la entrevista. No, bueno, es difícil. Yo decía que hay mucho desgaste para una oposición, una disidencia que está totalmente anulada, no solo por el tema de la votación y ser minoría, sino que también hay una actitud de acomodamiento y de arrogancia donde esta gente está acostumbrada siempre a anular a cualquiera que no piense como ellos. Los vecinos lo saben muy bien porque lo viven a diario. Y siendo oposición, efectivamente, te diré, bueno, al principio, ¿verdad? Como todo inicio, uno empieza con mucha ilusión y hubo un pacto, un acuerdo entre los concejales, los 3 concejales de Creo, Óscar Girón y yo, para tratar de hacer una oposición firme y en bloque. Lamentablemente, y entiendo bien el punto, porque los 3 concejales de Creo entraron con una perspectiva diferente para una alcaldía que iba a ser con su candidato. Eso no sucedió así y ellos tienen una visión más de empresarial, son empresarios, tienen que, su prioridad, pues sin duda, dado que no es el proyecto político que esperaban, la dedican a sus propias empresas. Por lo tanto, digamos, Richard Lee prácticamente renunció, tiene 1 año y medio de haber pedido un permiso que sigue hasta finales de este año, si no estoy mal. Entonces, y además lo injusto y el desbalance de estos pesos y contrapesos que te digo que no existen en la municipalidad, porque se va a un concejal de Creo y lo reemplaza en la lista por el orden de votación un concejal unionista. Entonces, por si les faltara mayoría, ganan un concejal extra. Adicionalmente está Antonio Javier Coro, el hijo de Tono Coro, que entró vendiéndose como una oposición y que simplemente es uno más del equipo oficial de la municipalidad. Nos van quedando 2 concejales unionistas que, como te digo, sus prioridades son otras, entonces faltan, o su visión tampoco es la de hacer una oposición activa. Entonces sí votamos casi siempre en conjunto, pero aunque lo hagamos, ¿verdad? Somos 4
4 que es muy poco lo que podemos hacer. Tú hablabas de Lili y la gente no entiende. Ahora me interesa a mí explicar, ¿verdad? Porque yo también pensaba, bueno, Lili pasó y no se notó. En primer lugar, estaban en reuniones virtuales, que es totalmente inaceptable en lo que se supone debería ser una reunión de trabajo, que no lo es. Y luego, siendo una sola concejal de oposición, estás anulada totalmente, porque al menos si son dos, y queremos, por ejemplo, postergar que un tema, podemos sacar una vez un tema de agenda, pero uno solo no puede. O sea, tienes que ser secundado por lo menos por otro concejal más. Entonces ahí te das cuenta que aunque Lili quisiera mover un poco las cosas, no podía. Así que importante los logros, que también los hay, es haber logrado obligarlos, a pesar del tráfico que ellos mismos siguen sin arreglar, porque esa fue la razón que me dio muy tempranamente la concejal segunda de por qué no se reunían presencialmente. Y me dijo, bueno, porque es el tráfico de la ciudad, no podemos llegar y que, bueno, en fin, unas cosas totalmente absurdas que te da la pauta de los desvinculados de lo que ellos están en cuanto a su función pública y el tema del caos de la ciudad, donde ellos son un espectador más en todo sentido, no digamos en el del tráfico, y bueno, logramos volvernos a reunir presencialmente y logramos que de alguna manera se cumpla con lo establecido en el Código Municipal, que es el acceso público a las reuniones del consejo. De hecho, el salón de consejo pues es un salón donde hay un auditorio donde deberían poder presenciar las reuniones en directo los vecinos, ¿no? Eso no sucede, pero al menos las transmiten, que ese fue el otro gran logro, en directo. Se negaron a dejarlas colgadas en las redes sociales, pero nosotros lo hacemos a partir de este año, grabamos las sesiones y se quedan colgadas en nuestro canal de YouTube para cualquier medio, persona o vecino que quiera ver qué está pasando ahí adentro y frustrarse como yo de ver que no pasa nada que no tenga que ver con lo que ellos quieren que pase, ¿verdad? Entonces, es así funciona. Somos dos de oposición activa, 4 cuando lo hacemos en conjunto con los concejales de Creo, y es difícil entonces, pero es importante que estemos ahí, aunque seamos minoría total, porque de alguna manera hemos llevado las voces de los vecinos. Hay tanta necesidad, hay tanto deseo de ser atendidos, que por lo menos hacer público esas problemáticas que tienen que ver con la falta de agua, que tienen que ver con los problemas de transporte, que eso es lo más evidente, pero también que tiene que ver con la invisibilización total de lo que la gente necesita en la ciudad, la cooptación de lo que debería ser el contacto directo con los vecinos, que son las alcaldías auxiliares y los alcaldes auxiliares, que no son elegidos, sino que son designados y son funcionarios municipales, y la desatención total de las alcaldías auxiliares, donde muy amablemente, porque eso hay que decirlo, hay como una escuela que dejó establecida el SUD, donde son tremendamente amables los funcionarios del alcalde hasta el último señor, con la gente, ¿no? Pero tienen una estrategia diseñada en que postergan y postergan hasta que la gente se cansa. A mí como concejal me lo hacen cuando yo pido información que nunca aparece, o cuando me la dan ya está totalmente desfasada y desvinculada de lo que necesitaba verificar. Así que más o menos ese es el panorama, más o menos esa es la situación de una oposición, pero que a pesar de ser bastante difícil estar ahí, es muy importante estar ahí. Me tocó ser gente amable, 6 años, ¿te acuerdas? Ciertamente. 5 en regencia y 1 en la dirección de la mujer, así es que, pero bueno, no me forzaron, yo así soy, ¿oíste? No te preocupes. Claro, me consta. Bueno, mira, ya sabemos, los que vivimos en la ciudad o los que atravesamos la ciudad o estamos alguna vez por la ciudad, todos los problemas que hay. Pero ahora, aprovechando que estás tú con nosotros, ¿qué cosas buenas han avanzado en este año y medio en este nuevo Consejo Municipal, Nino? Bueno, a ver, es que a mí me gusta ser, no ser tan parcializada en mis juicios, pero lamentablemente, digamos que nada ha cambiado, ¿no? Yo tenía una idea, por ejemplo, desde fuera, desde la sociedad civil, cuando intentamos por años, desde la Fundación Crecer, trabajar como una organización
con la municipalidad. Siempre hubo una resistencia enorme a escuchar nuestras propuestas, específicamente para el desarrollo de Zona 4. Se logró por perseverancia y porque logramos reunir una mesa multisectorial, digamos, de propietarios, desarrolladores, inversionistas, vecinos, de tal suerte que además el alcalde Arzul le prestó interés porque era una oportunidad de oro y se logró, por ejemplo, a través de esa participación que la fundación que yo dirigía lideró de diferentes sectores de la sociedad, aprobar el Plan Local de Ordenamiento Territorial, que es el único plan local que existe aprobado en la ciudad, que permite entonces, a partir de ese reglamento, poner en marcha una visión de más largo plazo que recoge el ADN de este barrio en particular. Y entonces yo veía que al menos buenos técnicos habían en la municipalidad. Ahora que estoy adentro, no dudo que hay individualidades que son muy buenos técnicos, que tienen experiencia, posiblemente capacidad, pero no tienen la visión que hace falta de un liderazgo que esté bien enfocado en lo que significa planificar la ciudad. Es un tema súper complejo. Yo estoy muy consciente que es mucho más fácil ser oposición que estar ya en el cargo ejecutivo, pero al menos yo esperaba que obras que son muy básicas, como por ejemplo, creo que todos vimos todo el caos que se armó en la excavación simple, o sea, abrir una zanja de esquina a esquina, que fue lo que se ha tenido que hacer para instalar uno de sus proyectos estrella, que son los semáforos inteligentes, fue un total desastre. O sea, que si no pueden planificar apertura de zanjas, te podrás imaginar que no existe un plan metropolitano enlazado a los otros municipios de movilidad, no existe una planificación a largo plazo para recuperar el abandono total de la infraestructura del agua potable, del saneamiento, de los drenajes. Vimos la crisis enorme que significó tratar de organizar un poco la separación de desechos. Entonces, eso ha sido una decepción muy grande en el sentido de que es un equipo que tal vez tiene individualidades que son capaces, pero que no tiene un liderazgo que logre coordinar cada una de las diferentes direcciones. Muy por el contrario, lo que se ha venido haciendo en años recientes, antes de que yo ingresara al Consejo, pero recientemente, es agrandar esa burocracia enorme que ya tenía la municipalidad y de repente, de pronto, como que es muy evidente que se premia a los funcionarios más fieles al proyecto unionista y crean toda una estructura encima que son las gerencias que se duplican y que nadie me ha querido o ha sabido explicar qué hace un director y qué hace un gerente. Antes eran los directores y ahora hay directores y hay gerencias con un sueldo mayor porque como que fue un ascenso y vas agrandando ese aparataje, complicando su funcionamiento y su eficiencia y lamentablemente, al menos en este año y medio, digamos que los proyectos que ellos han abanderado, que es el aerometro, que es una locura, no porque yo descalifique la validez de un sistema como un teleférico urbano, sino porque está mal pensado en un eje muy importante que además de todo es plano y recto, donde no se justifica hacer un teleférico que está limitado en su velocidad y en su capacidad, sobre todo de crecimiento y expansión, anulando totalmente el futuro crecimiento que ellos mismos están promoviendo con el mismo teleférico y con todos los desarrollos que tienen que ver con el único proyecto que sigue siendo proyecto. Y eso es lo terrible, Edgar, que todo es, estamos planificando, estamos desarrollando, pero nada se concreta, ¿no? Están los distritos de oportunidad, que tal vez hablamos de eso más adelante, que es un proyecto interesante, pero que siempre queda futuro, ¿no? Siempre queda futuro. De ahí el otro proyecto que han abanderado así con verdadera pasión son los semáforos inteligentes, un proyecto que independientemente de los costos, que a veces puedes pensar que está sobrecosteado, todo lo que sea, a mí me parece que introducir tecnología para el funcionamiento de la ciudad es válido y que los semáforos inteligentes podrían funcionar. Pero llevamos por lo menos 3 o 4 presentaciones del asesor de la concejal segunda sobre este proyecto, que sigue en proyecto, digamos, se ha avanzado en el módulo del centro de monitoreo. Pido esta última hace un poco más de un mes que hicieron la última presentación
un cronograma, o sea, básico. ¿Cómo vas a planificar un proyecto si no hay un cronograma? Me han dilatado en un mes, me entregaron un cronograma ahora, el lunes de esta semana, incompleto, y donde de hecho ya vamos con fechas de retraso en los avances de las obras. Entonces, ¿qué de bueno ha pasado? Te diría yo, y va a sonar arrogante de mi parte, pero lo mejor que le ha podido pasar a la municipalidad en torno al bienestar de los vecinos ha sido que nosotros estemos ahí para poder evidenciar las cosas que suceden y para que la gente empiece a entender lo que sucede adentro de ese cascarón opaco en el que se han acomodado, con muchos privilegios, ventajas y con muchos procesos que no me consta, pero ese afán de ocultar y de no transparentar los procesos, como la elección de las juntas de licitación, la redacción o diseño de las bases de licitación, y posteriormente cuando los medios de comunicación evidencian que se adjudican a organizaciones que están implicadas con corrupción o con evasión de impuestos, entonces te dice, bueno, si lo están ocultando tanto, entras tú a sospechar, ¿no? Algo no está pasando aquí y por algo están negándose a ser transparentes. Entonces, creo que eso es muy importante porque el poder local debiera ser así, ¿verdad? Para que el vecino realmente se sienta que hay una autoridad pública que está trabajando a su favor, que lo está escuchando y que los proyectos que se planifican en la municipalidad tienen que ver con las necesidades de los vecinos y no son proyectos que beneficien a algún grupo preferencial de la gente que dirige la municipalidad o que simplemente se le ocurrió a alguien y no respondan efectivamente a lo que la gente necesita. Entonces, es muy poco. Como te digo, hay proyectos que son valiosos y que podrían llegar a beneficiar a la gente, pero cuando quieras me interrumpes porque yo puedo seguir hablando de la eternidad, pero te quería hablar, por ejemplo, digamos, la introducción de buses eléctricos cómodos con aire acondicionado, que es que es el Tubús, que lamentablemente no es un sistema. Entonces, una vez más, para cualquier vecino es muy evidente que ahí no existe una planificación, que ahí simplemente se está improvisando, se está gastando dinero público que nos pertenece a todos en buses decentes y dignos, está bien, pero que dejan de cumplir su función porque se van improvisando de alguna manera ejes que además, por ejemplo, es muy evidente la falta de planificación cuando tú ves que en una misma ruta coinciden esos buses que son todavía el rezago de, ¿cómo se llama el otro sistema de la época de Colón? De los metro, ya se me va a venir el nombre de ese sistema. Entonces ves que hay un bus lindo de la Muni y hay un bus medio destartalado, medio arreglado y medio repintado, que son autorizados por la misma municipalidad, que hacen el mismo recorrido. Esto lo ves claramente en la diagonal 6 de la zona 10 o lo ves en el Boulevard Vista Hermosa de la zona 15. Eso te indica que estás perdido y que estás desperdiciando dos sistemas que podrían responder mejor si hubiera un sistema a nivel macro, idealmente metropolitano como debiera ser, y solo se está improvisando rutas con buses muy bonitos pero que simplemente son como una riate más de Arzú, ¿me entiendes tú? Son bonitos verlos en la ciudad. Además, el Transmetro, que debiera ser el BRT, o sea el bus de tránsito rápido, que debería ir como en cualquier ciudad del mundo que busca solucionar los problemas de movilidad en vías exclusivas, y al final son apenas algunos kilómetros que transitan en vías exclusivas y al final tienes un Tubús, un bus de los destartalados que todavía no me acuerdo del sistema, y un Transmetro que terminan juntándose en los ejes viales de la ciudad, atorados como cualquiera de nosotros en los carros particulares. Entonces eso te indica esa incapacidad de la que yo te hablo técnica, que es imperdonable, porque además ellos han tenido los recursos y el tiempo para realmente, imagínate, en 40 años, ¿qué sistema de movilidad deberíamos tener?
inexistente en 40 años. ¿Cómo no han hecho una sola inversión para recuperar la infraestructura de saneamiento del agua potable? ¿Cómo han dejado que el caos se apropie de la ciudad en el tema del manejo de los desechos sólidos? Entonces, de verdad, Edgar, esto no se va a arreglar con esta administración, y quien llegue a la futura administración va a tener un problema mayúsculo, muy grande, para poder desentrampar ese caos que ha estado en ese abandono y en ese maquillaje permanente de lo que podría ganarles votos, que es a lo que se han dedicado durante la mayoría de tiempo de su administración. Bueno, Nino, muchísimas gracias. Nos has resuelto todas las preguntas en tus opiniones, tus comentarios. Nos queda muy claro que tu frase con la que iniciaste esta segunda pregunta, que era nada ha cambiado, pues bueno. Y lo último cierras diciendo, parece que tampoco nada va a cambiar, así es que esperemos que entonces sea la próxima administración de la Municipalidad de Guatemala la que se encargue de empezar a generar cambios. Amigas y amigos, estamos con Ninotchka Matute en esta primera fase como concejala de la Municipalidad de Guatemala, y luego de la pausa comercial de Radio La Voz de Colomba vamos a platicar con Ninotchka Matute, la ciudadana, y vamos a hablar de Movimiento Semilla y Partido Político Raíces. Así es que no pierdan la sintonía, porque ya vamos a hablar de esto que ha sido noticia y que seguramente muchas y muchos quieren saber, y no especulando, yo pienso, yo creo, me parece que es, no, estamos con Ninotchka, ella forma parte tanto de Semilla, entiendo yo, como de Raíces, así es que vamos a escucharla en la segunda parte del programa. No pierdan la sintonía, que ya regresamos. Estamos de vuelta con ustedes en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana de jueves 28 de mayo, y estamos platicando con Ninotchka Matute. En la primera parte dialogamos, ella nos contaba lo que está pasando y dejando de pasar en la Municipalidad de Guatemala. Tenemos ahí un tema pendiente, ya van a ver ustedes, amigas y amigos, vamos a tratar de conseguir la entrevista con el señor alcalde, que el otro día hacemos la confusión porque el alcalde de Colomba es Nino Castillo, ¿verdad? Si le dicen a él, entonces había una confusión de por qué estaba con Nino y es mujer, si es Ninotchka y él es Nino Castillo, el alcalde. Ya lo vamos a entrevistar también a él. Pero ahora, amigas y amigos, vamos a platicar en lo que nos queda del programa con Ninotchka sobre el tema de el partido Semilla, al que ella pertenece o perteneció, ella nos va a contar, porque además ella fue candidata a la municipalidad en alianza que hicieron con otros partidos para el municipio de Guatemala, pero ahora también se le ha visto, y eso fue un poco lo que me llamó la atención, y dije yo, bueno, a ver, Nino, platiquemos, porque se le vio también en la asamblea que se hizo para la formación, este comité que va a formar un nuevo partido que se llama Partido Raíces. Así es que, Nino, primera pregunta, ¿qué pasa con Semilla? Se dice que ya no existe, el registro de ciudadanos dice que no. ¿Cómo lo han entendido ustedes desde adentro? Ya, primero, y antes de entrar en materia, fíjate que a mí me emociona mucho que estemos en este formato doble, ¿verdad? Donde esta entrevista va a quedar disponible en las redes, pero que estemos principalmente en la radio. La Voz de Colomba me parece a mí notable. ¿Por qué? Porque a pesar de los avances de la tecnología, la radio sigue más viva que nunca y cumple una labor informativa y social inmensa. Así que yo quería mandar un saludo a la radio y a toda su gente y a quienes nos escuchan en Colomba y en otras latitudes que seguramente también se escuchará la radio, porque me encanta la radio. Le auguro larga vida, eterna vida, nos seguirá acompañando, aunque cuando se cae la tecnología, pues ahí está la radio a pilas, ¿no? Y eso es maravilloso. Así que gracias por darme la oportunidad de estar en la radio en primera instancia. Y luego, entrando en materia, yo puedo compartirte, Edgar, mi posición y mi percepción muy personal. Tú sabes que, digamos, si vamos al origen del asunto, yo volví a Guatemala con este deseo, esta impronta de querer mejorar las cosas en mi país. Yo realmente me crié y crecí durante casi 20 años en Chile, pero siempre tuvimos la presencia potente e interesante de nuestro país con mis padres, todos guatemaltecos, salvo la hermana chica que nació en Chile, siempre con ese interés
de por qué las cosas en Guatemala son tan complejas, por qué no funciona. Y yo de alguna manera, tal vez un poco idealista, ¿verdad? Dije, bueno, yo me formé en Chile, creo que tengo el deber y la oportunidad de ir a trabajar en lo poco que yo pueda aportar en Guatemala. Así lo hice durante mucho tiempo después de regresar, desde una perspectiva privada, ¿verdad? Desde la organización de la sociedad civil, desde la arquitectura y principalmente desde el urbanismo, que me permitió encontrarme con la mejor herramienta para mejorar de una manera sistemática y más acelerada la calidad de vida de las personas, que es a través del buen diseño y el mejoramiento del espacio público. Entonces, tremendamente difícil y frustrante cuando tú vuelves. Vengo de un país donde la democracia fue interrumpida por 18 años, sin embargo las raíces institucionales y la formación política de su gente ha sido histórica, ¿no? Pero vengo a Guatemala y me encuentro a una clase política que ya, y te estoy hablando del año 92, o sea, recién la firma de la paz y todo lo que daba como esperanza de que este país cambiara, de pronto se ven otra vez obstaculizadas por intereses que no tenían nada que ver con un ideal de país, ¿no? Y nos perdemos entonces entre esa incapacidad, falta de formación, pero sobre todo ese afán de lucro personal a través de las instituciones del Estado, que me hicieron darme cuenta que aquí los partidos políticos no eran instituciones menos democráticas, sino que vehículos electorales que lo único que facilitaban era la llegada al poder de personas que no tenían un interés de servicio público en realidad. Y eso fue muy frustrante. Por lo tanto, cuando empiezas a despertar, apoyados por todo el trabajo contra la impunidad que estaba haciendo la comisión, la CICIG de Naciones Unidas, una experiencia súper valiosa e inédita en el mundo, diría yo, y se empieza a percibir este despertar ciudadano donde la intelectuallas, donde la gente involucrada en este deseo de cambio, desde pues justamente las mentes brillantes que empezaron a conformar un grupo de pensamiento originalmente, ¿verdad? Que fue como nació el grupo Semilla, empieza a agarrar fuerza y empieza a querer transformarse en un espacio, en un partido político. A mí me llena de ilusión porque era la primera vez en prácticamente 25 años de estar de vuelta acá, que yo veía un grupo, una posibilidad de involucrarme en política. Entonces, sin dudarlo, viendo quiénes eran los fundadores y qué era lo que se estaba proponiendo, empecé a involucrarme en la formación del partido político Semilla. El proceso fue muy hermoso porque fue desde el genuino deseo y compromiso de este grupo de personas que encontró un gran eco en la ciudadanía, y eso tal vez fue la novedad, porque uno de repente cree que está solo en este mar de defensa de la democracia y de la búsqueda de espacios de participación, y de pronto te das cuenta que no estás tan solo, y de pronto se conforma el partido, y de pronto entonces empiezas a escuchar a gente que piensa como uno o mucho más allá de lo que uno podía pensar, y encuentras entonces ese espacio donde evidentemente yo me siento parte y participo. Y nunca, en todo caso, o sea, yo participé en el sentido de que yo firmo donde firmo, hay asamblea, vamos a la asamblea, me involucro como ciudadana a tratar de difundir los pensamientos de Semilla. Y finalmente me veo en una situación que la misma gente que se niega a dejar que este sistema avance me obliga a efectivamente participar. Primero, bueno, participar en la formación política en temas urbanos, municipales y de ciudad dentro de Semilla. Se me ofrece la candidatura a la alcaldía y yo digo, no, ni loca, para representar a Semilla. Es un cargo que no es difícil, es muy complicado, y digo no. Entonces empieza la romería para encontrar un candidato o candidata, y terminamos en esta alianza interesante con 3 partidos más, que la encabeza Juan Francisco Solórzano Fopa, ¿verdad? Y empezamos una campaña, primero muy tarde, porque ya el Tribunal Supremo Electoral
estaba poniendo obstáculos a la participación de FOPA, y yo me curo en salud y digo, bueno, esto se ve así, yo no voy a aceptar la concejalía primera porque de no permitirse la participación de FOPA, tendría que yo asumir la candidatura, y no, ¿verdad? Resulta que la candidata a la primera concejalía no participa FOPA, ella renuncia y termino yo teniendo que tomar la decisión de dejar a 3 partidos sin una participación para la alcaldía, y lo asumo. Entonces, interesante porque de alguna manera el azar, los astros, el destino o uno mismo y no se da cuenta, vas armando el camino para dar ese paso y participar en política pública. Pero bueno, así fue, ¿verdad? 2 meses de campaña con 0 recursos, tarde porque eran 3 meses y no se pudo, viniendo de la nada, y también claramente yo entiendo que debo estar orgullosa de esa campaña y debo estar orgullosa de los espacios que gané contra 25 candidatos, 23 de ellos hombres, todos, ¿no? Muchos de ellos ya súper conocidos, como Canela mismo, que está en su 5ª campaña política, y llegar al 3er lugar, que tiene mucho que ver con el mérito propio, pero también tiene mucho que ver con el despertar ciudadano que quiere involucrarse, y el fenómeno semilla, que fue lo que nos llevó a la presidencia. Entonces, Semilla surge para mí y para muchos guatemaltecos como ese espacio de participación donde tus valores, el deseo de cambio y un objetivo común a futuro de mejorar este país se conjunta de una manera que a mí me hace sentir tremendamente orgullosa y tremendamente cómoda, ¿no? Para participar, para apoyar, para resistir, ¿no? Los embates. Y bueno, al día de hoy, ese es el sentimiento, ese es el ADN que yo tengo con el partido Semilla, es ese poder encontrar ese espacio de intercambio, de intelectualidad, de conocimiento, de compromiso sobre todo, y del liderazgo que a pesar de lo duro que ha sido estar en el gobierno, me sigue identificando. O sea que sí, tú lo dijiste muy bien, yo soy Semilla. Y yo soy Raíces también. Y te voy a explicar por qué. Porque es que, no sé si has visto, en Chile le llaman estos muñecos porfiados, monos porfiados se llaman en Chile, porque muñecos son monos en Chile, que tienen como un contrapeso, ¿no? Que son inflables y que los golpean, se caen hasta el piso, rebotan y se vuelven a parar. Así, así. Yo estaba muy ansiosa de que eso sucediera con nosotros en Semilla. En primer lugar, bueno, un grupo muy pequeño, ¿verdad? Que tuvo que encontrar perfiles para poder hacer gobierno, un tema muy difícil porque nadie en Guatemala quiere involucrarse en la administración pública, mucho menos cuando eres un profesional que estás muy cómodo en lo privado, que estás ganando bien, y venir y arriesgarte a participar en la política donde sabes que te van a tachar, donde sabes que vas a ganar menos. Entonces, la poca gente que estuvo dispuesta a eso era también mucha gente que tenía que ver con la fundación y con el alma o el liderazgo de Semilla, el mismo presidente, ¿no? Bernardo, que es parte esencial de las bases de este partido. Nos quedamos como huérfanos. Y si a eso le sumas todo el ataque primero del golpe de Estado y todo el sistema de la corrupción que se niega a dejar sus privilegios, ha sido tremendamente duro. Y los afiliados y los ciudadanos de alguna manera nos sentimos como en el aire, porque en vez de ganar las peleas que se dieron todas, Edgar, y eso es también importante, para tratar de recuperar el partido, primero suspendido, luego cancelado, cualquier posibilidad de la bancada de los 23 diputados que nos representan totalmente en desventaja con respecto a otras bancadas, siendo la bancada oficial. Entonces vas asimilando una frustración tras otra. Y interesante porque esta transición o esta dualidad es normal en política. Es normal que cada persona que integra un movimiento tenga una visión diferente, y de hecho hay partidos políticos que son la sombrilla grande, pero que albergan diferentes visiones de administrar la política y de hacer política pública. Finalmente, y ante la premura del tiempo, y ante la confirmación una y otra vez de que el Ministerio Público y que el mismo Tribunal Supremo no iba a permitir la recuperación de Semilla, se toma una decisión con la cual yo me sentí identificada, porque yo
creo que es lo que nos toca en este país, ser como los monos porfiados, que nos golpean, pero nos volvemos a levantar. Nos quitan el partido que está en la esencia y en este momento histórico que vive el país, pues formamos otro, con la misma esencia, con la misma filosofía, con los mismos valores, pero que nos permita pararnos de nuevo y seguir resistiendo, ¿no? Es una carrera de largo aliento, es todo muy, muy incierto, no sabemos si los espacios lo van a permitir, si la CC nos va a poner otra obstaculización, de 100 firmas nos van a aceptar 20, es lo que sucedió con Semilla, entonces el reto es enorme, pero justamente mi análisis fue: primero, yo tengo una tremenda admiración por líderes políticos como Samuel Pérez. Creo que no es, digamos, a veces uno cree que es un chico que es líder y punto. Atrás de ese liderazgo hay una decisión, hay una carrera que él tomó, él está desde el principio en la formación de Semilla, o sea, hay una construcción, una entrega de su propio talento, trabajo y de la vida política y privada de Samuel, que para mí lo valida al 100%, eso me hace sentir bien en el sentido de que me identifico con todo ese trabajo de formación de un liderazgo joven, además, ¿verdad? Que es muy bueno, y me identifico con esa decisión de decir, bueno, no nos cierran una puerta, abrimos otra, y si no es por ahí, abrimos otras, ¿no? Guatemala lo merece, y entiendo que haya esa duda y que lamentablemente, siendo tan pequeños, no podamos ir en bloque como debería ser, pero también es interesante porque primero podemos encontrar el espacio para que los que tienen dudas decidan involucrarse o diversificar un poco la oferta manteniendo la rectitud, los valores, la transparencia, y eso es interesante, eso es positivo en todos los sentidos para el país, así que justo ayer descubrí un pincito, mira, no lo traje aquí, pero que me identificó muy bien y esto es una señal, digo yo, porque efectivamente, pues bueno, viste las hojitas que se popularizaron de Semilla, ¿no? El brotecito, y ahora ese brotecito realmente con un año de estar en la administración pública ha madurado y ha empezado a crecer y afianzar sus raíces. Y ese pincito que me regalaron a mí en campaña tiene las hojitas y tiene sus raícitas muy firmes en un pedacito de tierra. Y yo dije, ok, aquí estamos, es justo mi momento, y eso me emociona mucho. Yo creo que ha sido muy bueno la respuesta para esta primera reunión, ¿verdad? Del Comité Pro Formación. Fue masiva, fue genuina, fue alegre, y volver a encontrarnos con compañeros que no nos veíamos posiblemente desde la campaña, después del agobio que ha significado enfrentar el sistema, tratar de reencauzar el rumbo de este país, fue sencillamente emocionante, alegre y prometedor. Nino, la siguiente pregunta te la presento con una anécdota. Esta semana, dos personas que no han estado nunca antes en un partido político me dijeron dónde hay que ir a firmar. Ajá. Entonces la pregunta es, bueno, Nino, ¿qué sigue ahora? Tú hablaste de la asamblea que tuvieron por formación del partido, ¿qué sigue ahora? ¿Y qué va a pasar con la gente que ya era Semilla, que seguramente se va a subir al barco también, pero con otra gente que a lo mejor ve esta como la segunda oportunidad, porque en la primera no hubo suficiente tiempo, ahora tampoco hay tiempo? Pero digamos, Sí. ¿qué sigue con Raíces ahora? Sí, bueno, ir cumpliendo las fases legales, ¿verdad?, que están estipuladas en el proceso de formación de los partidos. No es un proceso fácil, sobre todo cuando tienes el sistema en contra, pero lo que toca ahora es armar las adhesiones al partido para poder presentarlas al Tribunal Supremo Electoral y generar toda una estructura partidaria que es bien difícil, porque tenemos que tener, no me sé bien las cifras, pero tenemos que tener representatividad en varios municipios y luego a nivel municipal. ¿Cuánto? 50. 50 municipios. Después a nivel departamental, ¿no?
Sí. Y después ir haciendo estas asambleas en cada nivel hasta llegar a la Asamblea Nacional, en que ya el partido puede conformarse como tal. Eso también te demuestra ese idealismo, esa fe en que los guatemaltecos queremos. Y justo lo que tú describes es un fenómeno que creo que nos va a hacer muy bien como sociedad, porque si tú te acuerdas, antes de Semilla, nadie salía del closet, digamos, político. Justamente para mí fue un descubrimiento cuando de pronto me cruzo con gente que yo jamás pensé que me iba a apoyar como candidata a la alcaldía, empresarios, ¿no? Desarrolladores, gente que uno creía era muy conservadora o que no estaba en lo más mínimo interesado en participar o aportar o apoyar políticamente a nadie, y resulta que sí. Y esto tiene que ver con el fenómeno que sucedió de la toma de conciencia en el 2015, donde nos sentíamos respaldados en esa lucha contra la impunidad, y que luego de alguna manera se tradujo en la creación de Semilla y en la participación. La miopía de esta gente nos permitió colarnos, y hoy en día tenemos una sociedad guatemalteca que está mucho más politizada que antes, y eso es muy bueno, que hay gente que te dice abiertamente: yo quiero participar, yo quiero sumarme, yo apoyo a esta tendencia, yo apoyo a esta persona, a este grupo, y eso me da mucha ilusión. Eso no quiere decir que también se ha politizado por el lado erróneo, digamos, donde la gente se va muy por el caudillo, ¿no? Por el que te vende el populismo o la parte fácil, donde no es que queremos que crezca, pero sin embargo pasa eso, ¿verdad? Entonces, el remover la energía de la iniciativa de lo que ahora nos representa Raíces, creo que nos va a hacer muy bien como sociedad. Creo que incluso al mismo gobierno le va a hacer muy bien, porque es el oxígeno que le estaba faltando, el poder decir: aquí estamos, seguimos comprometidos, seguimos más vivos que nunca, queriendo cambiar este país. Este país merece que sigamos liderando una ruta hacia un destino diferente que nos merecemos y que podemos construir. Entonces, por ahí va la cosa. Yo lo veo con mucha ilusión. Yo veo que es incluso sano que haya diferentes opiniones, y yo creo que es un reto en el que con todos los obstáculos nos logremos hacer partido o no nos logremos hacer partido. Es una etapa que vale la pena, un camino que vale la pena transitar, y es un camino que está aportando a que justamente este país deje de tener eternamente el potencial que todos le vemos, y ese potencial se transforme en cosas concretas que logren unirnos, y sobre todo que logren mejorar la realidad a la que está sometida una gran cantidad de guatemaltecos y que no merecemos. Bueno, Nino, se nos acabó el tiempo, nunca va a ser suficiente una hora contigo. Eran 2 temas, cada tema era de 1 hora o de 2 horas, así es que siempre es un gusto escucharte, estar contigo. Sabes que estamos siempre en la misma jugada, en la misma cancha y del mismo lado. Cada quien jugando el puesto que le corresponde, pero bueno, total, ya tú sabes que en eso estamos. Amigas y amigos, gracias por habernos escuchado esta mañana en Radio La Voz de Coloma. Seguramente vamos a seguir en la pista a Nino, también al nuevo partido, a ver cómo va evolucionando, y también la coyuntura del país, porque ahora viene todo el tema de que, ya lo decía Nino, si la CC, pero si también el registro de ciudadanos y las firmas que se tengan que tener. Después va a venir otra vez la acusación de que volvieron a votar a firmar muertos y que las firmas no son como el DPI. Van a venir un montón de cosas que van a pasar. Nino decía: nos autoricen o no el partido. Yo creo que es su opinión, la mía es: tienen que autorizarlo, porque es que si no estamos más perdidos que el hijo de la Llorona. Así es que, amigas y amigos, gracias, Nino, muy amable. No es la última, otra vez te volvemos a invitar, y vamos de esta manera terminando el programa de esta mañana, no sin antes agradecer a Radio La Voz de Colomba y a Ninochka Matute por habernos acompañado esta mañana. Les invitamos a no perder la sintonía de Radio La Voz de Colomba, y también del próximo jueves el programa de Radio. Nino, 30 segundos para despedirte. Listo, bueno, dependemos del involucramiento ciudadano para que este partido logre su finalidad, y infinitas gracias, Edgar, a ti, a la radio y a todos los amigos que nos escuchan. También aquí quedo permanentemente a disposición. Abrazos.
Muchas gracias, Nino. Bueno, amigas y amigos, entonces no pierda la sintonía de Radio La Voz de Colombia, manténgase en la programación y el próximo jueves de 8 a 9 de la mañana en programa Diálogos Ciudadanos. Hasta la próxima.